Hola a todos, hoy quería hacer un vídeo sobre mi acento en inglés, que me parece extraño decirlo así, pero bueno. Sé que muchos estáis intentando aprender inglés y todas esas cosas me decís en los comentarios. Y no es un vídeo sobre aprender inglés en sí, pero sobre algo que creo que no se trata mucho cuando se habla del aprendizaje en inglés, y es el acento y cómo creas tu acento y cómo creas un mejor acento, no sé cómo explicarlo, pero bueno. Os quería contar un poco mi historia en ese sentido y cómo creé mi acento. Si no me habéis oído hablar en inglés, I can start doing it right now if you want. Tengo un canal entero en inglés, si lo queréis ver, así que lo tengo siempre abajo por si me queréis oír hablar más en inglés, pero bueno. Mi acento en general es un acento internacional y la razón por la que no solo alguno me lo habéis comentado, y cuando digo alguno es uno o dos, pero en general me lo comenta más gente en mi vida normal que no saben de dónde soy. Cuando hablo con alguien no saben de dónde soy, no saben si soy americana, canadiense, si soy de alguna otra parte del mundo. Mucha gente piensa que soy de algún sitio en el que se habla inglés, pero a lo mejor como doble lengua o no tienen idea. La gente no suele adivinar que soy española, y de hecho cuando digo que soy española la gente se sorprende porque mucha gente española tiene un acento más definido, como un acento, no sé, lo típico, si sabéis, los franceses hablando inglés tienen un cierto acento, un ruso hablando inglés tiene un acento, un alemán hablando inglés tiene un acento, pues un español igual, y yo no tengo ese acento, entonces la gente como que se queda un poco confundida porque no tengo un acento definido. Voy a empezar con el aprendizaje y con qué acentos aprendí y cómo he llegado a donde estoy ahora. Y básicamente cuando empecé, no cuento el colegio porque en mi colegio en Madrid los profesores eran españoles, entonces el acento era español, no sé, pero cuando empecé en una academia, fue una academia de 9 a 15 años, desde que yo tenía 9 a que tenía 15, no que fui 9 años. Y ahí los profesores eran ingleses o escoceses, en plan de Reino Unido. La verdad que no cogí nunca ese acento y yo creo que es porque hablábamos más entre nosotros que con los profesores. Yo tampoco he sido nunca de imitar acentos. Sé que hay mucha gente cuando aprende e intenta copiar el acento tal cual, y de hecho tuve una compañera de trabajo una vez que era venezolana, pero hablaba como si fuera del norte de Reino Unido, porque había aprendido con un profesor del norte de Reino Unido, en plan de por Manchester y por ahí, y entonces tiene un acento súper, no raro, pero al verla a ella sabiendo que era venezolana, hablar con ese acento era como una combinación extraña, porque imagínate, un inglés aprende a hablar español y aprende a hablar con un acento de Cádiz, y te viene un inglés hablando como un gaditano. Te quedas un poco como, no sé, como que choca un poco, pues era ese sentido. Y sé que hay mucha gente, pues eso, que intenta siempre copiar acentos, y es algo que yo nunca he hecho porque tampoco, no quiero sonar de donde no soy. No sé si eso tiene sentido, pero no he querido nunca tampoco sonar con acento español, y es algo que puedo hacer, tipo imitar, como si imitas un acento. Puedo imitar el acento de una persona española hablando inglés, pero no puedo imitar un acento inglés. Puedo decir ciertas palabras como los dicen ellos, pero no lo puedo imitar a nivel conversacional. Entonces tampoco es algo que he intentado nunca copiar porque no quiero sonar inglesa cuando no soy inglesa, no quiero sonar americana cuando no soy americana. Entonces la verdad que estoy bastante contenta con tener un acento internacional que la gente no sabe colocar. De los 9 a 15 años aprendí en una academia con profesores ingleses, pero a la vez ya estaba viendo películas en inglés y todo eso, y sobre todo como desde los 13 en adelante empecé a escuchar mucha música de Estados Unidos, películas, series y todo eso. Entonces, aunque iba a clases con un profesor inglés, aprendía más de la otra forma, y como que el acento se me quedaba más de la otra forma, más que nada porque en una academia lo que aprendes más es gramática y no es tanto conversación o vocabulario. Entonces cuando aprendía esas cosas las aprendía en americano, digamos, en inglés de Estados Unidos. Luego os he contado, hice mi viaje a Canadá, que fueron 3 semanas, y no es mucho, pero no sé si os ha pasado alguna vez. Yo en mi colegio de Madrid teníamos varios colegios como de la misma congregación de monjas que estaban en el país, entonces a veces hacíamos campamentos y cosas, excursiones a los otros colegios. No sé cómo, pero tenían uno por el sur de España, y yo cuando iba ahí y estaba 3 días y volvía, me decía mi madre: ¿por qué hablas como que eres del sur? Porque en 3 días ¿cómo has pillado un acento? Y era porque estaba continuamente con la gente de ese colegio y se te pillaba el acento. Aunque fui a Canadá, digo, ¿de dónde venía esto? Aunque fui a Canadá solo 3 semanas, el acostumbrarte a hablar así, el acostumbrarte a escuchar un acento, se coge rápido. Entonces el acento canadiense es un poco más difícil de pillar, digamos, suena como americano, pero luego tienen ciertas palabras.
La palabra about, por ejemplo, la dicen diferente. Son ciertas palabras que dicen diferente que puedes pillar y nunca cogí ese acento tampoco, pero como que me acostumbré más a ese acento norteamericano, digamos. Y obviamente el año siguiente fui a Estados Unidos, a Colorado, y ahí sí que cogí un acento más de Colorado. Yo llegaba con un acento de ningún sitio. Y la verdad que cuando volví a España, o los últimos meses del intercambio, sí que tenía un acento más americano y había gente que literalmente se pensaba que yo era americana y no me sabían decir de qué estado, pero sí que pensaban que era americana y cogí, ya digo, un acento bastante, no del sur, pero bastante de Colorado hacia él. Las palabras las decía muy diferente de como las digo ahora y como digo, mi acento ha sido una evolución constante dependiendo del contexto y dependiendo de dónde he vivido y de dónde estoy, con quién hablo y todo eso, pero en ese momento era bastante americano. Y yo creo que ahí, pues obviamente estando un año, es donde se me forjó, si lo quiero decir así, parezco del Señor de los Anillos o algo, donde se me forjó el acento más y como que lo cogí más ahí y ahí se formaron ya en mi mente la forma de cómo decía yo las frases y cómo decía yo las palabras. Y obviamente al volver de eso, de los 18 a los 22 años viví en Madrid otra vez. Ahí es cuando empecé a hacer vídeos de YouTube y como sabéis empecé, o si no sabéis, empecé con vídeos en inglés, lo cual quiere decir que yo estaba practicando inglés constantemente, pero en ese momento también veía mucha más gente de Estados Unidos que ingleses en YouTube. También hice varios viajes a Estados Unidos para conocer a varias de las chicas con las que estaba hablando y que veía sus vídeos y todo eso, varias de mis amigas de YouTube que eran americanas, entonces ahí como que seguía hablando más americano que británico, pero al no tener el contacto diario con esa gente y con la cultura en general, con el espacio, la inmersión, pues también perdí un poco de ese acento y como que ahí se me volvió el acento a ser nada, a ser un acento internacional. Luego a los 22 años me mudé aquí, ahora tengo 28, llevo ya casi 6 años aquí, de hecho 6 años el mes que viene. La gente sí que me dice, la gente que me conocía desde entonces, la gente que me conoce ahora, que me han conocido todo este tiempo, sí que me dicen pues que hay cosas, me acabo de dar cuenta que esa manta ha estado todo el tiempo, que hay cosas que las digo diferente ahora de las que las decía antes y no tengo acento británico, pero hay cosas que las digo más abritanizadas, si se puede decir. Como digo, la gente en el trabajo y todo eso todavía no saben de dónde soy si no se lo digo. En mi trabajo ahora, ya se han ido, pero había varias chicas españolas, no tenían ni idea de que yo era española hasta meses después, cuando las había hablando español y les dije algo y bueno, una chica, la estuve hablando un rato en inglés y luego vio mi nombre escrito y me dijo, ¿eres española? Y yo, sí, fue como un descubrimiento porque si no hubiesen visto mi nombre no hubiesen adivinado que yo era española y ya digo, mucha gente en el trabajo no lo sabe hasta que se lo digo y gente también que se les olvida, necesitan alguien que habla español y digo, bueno, yo te puedo ayudar y dicen, ah, es verdad, se me había olvidado. Esa es un poco la historia. Entonces yo creo, como digo, hay mucha gente que intenta copiar acentos. Desde mi perspectiva no es algo que yo os diría que hicieseis porque te fuerza mucho y creo que también puede ser muy frustrante. Como digo, mucha gente que habla español, mucha gente española que habla inglés, tiene un acento y suenan españoles, pero el acento no es lo importante, sino el poder comunicarte y decir las cosas bien. Y creo que mucha gente se centra, y obviamente este vídeo está centrado en el acento, pero mucha gente se centra en copiar un acento más que en aprender el resto. No creo que sea la forma adecuada para aprender el idioma. Mucha gente, sobre todo si aprendes el idioma más tarde, no vas a poder coger el acento de una persona nativa porque no funciona así, ya os digo, todos sabemos el acento de una persona inglesa hablando español y es muy difícil que una persona inglesa, sobre todo si aprenden el idioma más tarde, hable en español como lo hablamos cualquiera de nosotros porque no es posible, ¿no? El aprendizaje necesita mucho más tiempo y requiere mucho más un aprendizaje desde una edad más joven, desde que eres más pequeño. Este vídeo es más para la gente, yo creo, que quiere, no solo por contexto y por historia, sino también para la gente que quiere aprender inglés, que se centra mucho en el acento y el copiar una palabra y el decirlo exactamente como lo dicen, y sé que hay mucha gente que se frustra con eso y les resulta muy complicado y se cierran porque no le están diciendo exactamente con el acento que lo tienen que decir. Ya digo, con que te entiendan, yo conozco mucha gente, o conozco gente que hablan inglés con mucho acento, pero saben todo lo que tienen que decir, o sea, no, en la gramática, el vocabulario lo tienen, entienden las cosas perfectamente y es lo que importa. Para coger un trabajo y todo, lo que importa es que sepas lo que estás diciendo y que sepas responder y escuchar lo que te están diciendo y todo eso, más que qué acento tienes. Con eso también he de decir que
desde mi perspectiva, me parece mucho más fácil aprender o copiar, digamos, un acento americano porque es mucho más general, no sé cómo decirlo. Me parece más fácil el acento americano y ya digo, cuando empecé a ver películas y todo eso, eran americanas, y más tarde ya viendo cosas inglesas, hay acentos ingleses que a mí se me escapan un poco y dicen palabras que a veces como que tengo que... ¿Qué ha dicho? Si estamos viendo una serie inglesa o algo, o sobre todo no series, porque ahí hablan más con un acento puesto para la serie, pero si estamos viendo algún concurso en el que hay gente de todas partes del Reino Unido y hablan pues como hablan de normal, sobre todo muchos se hablan rápido, hay gente que digo, vamos a poner los subtítulos porque, por si acaso, ¿vale? Porque yo digo que soy bilingüe y creo que soy bilingüe y la gente me lo dice que soy bilingüe, y aún así pues hay acentos de Reino Unido que se me escapan un poco. Entonces, en cuanto a aprender el idioma, me resulta mucho más fácil aprender y recomiendo más aprender con cosas americanas y canadienses más que inglesas, más que nada porque los acentos son mucho más variados, y sobre todo si estás intentando pillar como esos ciertos... El acento en sí es mucho más difícil porque varía mucho más aquí, y los americanos como que lo dicen todo más igual, entonces es más fácil de aprender, yo creo. Entonces eso va a ser el vídeo de hoy. Si tenéis preguntas sobre esto, sobre el aprendizaje del inglés y todo eso, me lo podéis decir abajo. Si tenéis muchas, puedo hacer un vídeo aparte. Si os interesa algún tema en especial de aprender un idioma, de aprender inglés y todo eso, decírmelo en los comentarios y lo puedo hacer más adelante. Pero espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha gustado, suscribiros y darle a me gusta abajo, y os veré pronto con otro vídeo. ¡Hasta luego!